esta presentación voy a presentar ideas y conceptos, cómo he ido desarrollando, cómo he ido transitando por este extraño mundo de dar conferencias y de compartir ideas. Voy a darles 3 conceptos, un poco para darles el tono de lo que quiero hacer acá. El primer concepto me lo dio una amiga que es Nora Ferrer, en una presentación que hice hace unos 2 años. Ella me dijo que para que los aprendizajes se te queden, tienes que compartirlos, para que formen parte de tu sabiduría. Porque si tú aprendes cosas y te informas y no las compartes, se te van a olvidar. Una vez que las dices, se te quedan. Es más o menos como los sueños. En los sueños pasa eso. Cuando no cuentas tu sueño se te olvida. Cuando lo cuentas, se te queda. Lo mismo pasa con los conocimientos. Se te quedan en el momento en que los compartes. El segundo concepto es algo que escuché de un cantautor que es David Bowie, que él decía que si estás en el lugar cómodo, estás en el lugar equivocado. Me encanta ese concepto porque quiere decir que tienes que incomodarte. Para crecer tienes que incomodarte. Si estás cómodo, estás en el lugar equivocado. Y el último punto es más una idea mía de cómo creo que es la vida. Tienes un inicio, que es cuando naces, y tienes un punto final, que es cuando mueres. Cuando transitas, vas como en un remolino. Y depende de cuánto te mueves, cuánto quieres experimentar, cuánto quieres crecer, ese remolino se va a hacer delgadito y va a terminar delgadito arriba, o va a ser cada vez más y más amplio. Entonces, ese concepto también les quiero dar porque lo voy a tocar más adelante. El remolino del recorrido de tu vida. ¿Ok? Para esta presentación voy a hacer rápidamente un repaso de las otras charlas que he dado. Este es el 4º ciclo de charlas. El primero lo di el 2022, cuando estaba empezando este extraño camino de dar conferencias. Esas primeras charlas, ¿de qué hablaba? No tenía más que hablar que de mí, de mi vida. Y ha sido linda la experiencia. Ahora viéndolo en retrospectiva, ¿por qué hice eso? ¿Saben por qué lo hice? Porque estaba tratando de deshacerme de mi propia historia, estaba tratando de caminar más ligero. No sé si les pasa a ustedes cuando tienen un rollo con un amigo, un rollo existencial y quieren liberarse de eso, lo charlan con un amigo. Una cosa que yo he descubierto es que no hay cosa más linda que charlarlo con el público. El público resulta ser un excelente terapeuta, porque además es como una masa de energías, de criterios, que cuando lo lanzas, de repente, ¡puf!, se queda allá y se pierde, y te libera. Entonces, esto ha sido una forma de liberarme de mi propia historia. Eso ha sido el primer ciclo de charlas que tuve. Hice 2 en Santa Cruz, y 1 en La Paz y 1 en Cochabamba. Suficiente, ya suficiente había hablado de mí, tenía que hacer otras cosas. De ahí vino el segundo ciclo, que ha sido hacia finales de este año, del 2022, que se llamaba Los 10 retos de la vida. Tremendo título. Y lo que pasó con esa charla era que en ese momento yo estaba pasando por unas dificultades logísticas, digamos. Una palabra muy general. Logísticas y de motivación. No sabía dónde estaba yendo con eso de dar charlas, escribir, no tenía idea. Entonces me ocurrió hacer una conferencia sobre los 10 retos de la vida. Y ahora que estoy repasando todo lo que he hecho, bueno, me puse a pensar sobre si esos retos eran válidos o no. Si quieren ver esto un poco más de profundidad, está todo subido a YouTube. Solamente aquí lo que voy a hacer es repasarlo rápidamente. El primer punto que hice de esa charla era, el primer reto era dejar un legado. Estaba en ese entonces un poco obsesionado con que estábamos aquí en el mundo para hacer algo, para dejar algo para el futuro. Pero, bueno, todo andaba bien hasta que, sobre eso de dejar un legado, hasta que me encontré con un señor, un suizo,
que hice la historia de la familia, todavía no está publicada, el señor Klaus Egger, que me dijo, pero dejar un legado, eso es muy presuntuoso. ¿Por qué dejar un legado? O sea, yo he vivido, he dejado algunas cosas por ahí, y bien, si le sirve bien, pero ¿por qué hay que dejar un legado? Y tiene razón. Dejar un legado al final es lo que tú quieres que la otra gente piense de ti. Y ahora, la verdad, a mí en general no me interesa lo que la gente piensa de mí. ¿Por qué todavía me voy a interesar si la gente piensa de mí cuando yo esté muerto? No tiene sentido. Creo que el mejor legado que uno puede dejar no son tanto ideas ni cosas así sobrepensadas. El mejor legado es dejar buenas vibras, dejar felicidad, dejar alegría y que te recuerden por eso. Ese es el mejor legado que puedes dejar a tus hijos, a tus amigos. Alegría. Entonces, eso ha cambiado un poco. De ahí puse los otros 10 retos que los voy a repasar rápidamente porque estoy más o menos de acuerdo con lo que decía en ese entonces. Uno era encontrar la felicidad en dar y no en recibir. Eso es muy lindo. Eres más feliz cuando das y no cuando recibes, porque cuando recibes no hay fin a lo que tú quieras recibir. Pero cuando tú das, parte de ti, de tu corazón, y eso viene de una fuente infinita. La felicidad está ahí. Otra que puse es conectarse con el niño interior, con ese niño que soñaba, que muchas veces nosotros nos olvidamos de ese niño, simplemente lo dejamos enterrado. Vienen las responsabilidades y el niño ese que soñaba, chao, hay que pagar cuentas. Pero llega un momento en que tú dices, oye, ¿y qué ha pasado con ese chiquito que estaba ahí flotando? Entonces ese era un reto que puse. Otro era que sigue vigente recordar la ilusión de la juventud. Una cosa es soñar, otra cosa es tener la ilusión cuando eres joven. Y cuando eres joven tienes muchos más, primero que tienes más libertad de movimiento, tienes más libertad de hablar cosas con tus amigos. Esa ilusión de la juventud tampoco hay que perderla. Otra que puse que es muy lógica, que es proyectar y planificar el futuro. Ahí el sexto era aprender a tomar riesgos. Y esto es porque yo he visto que mucha gente no toma riesgos, se queda en su zona segura. Y ese concepto que les decía de la espiral, se queda chiquitita. ¿Por qué? Porque no toman riesgos. No se quieren arriesgar. Ni siquiera a conocer gente nueva, a conocer lugares nuevos, a pasar por situaciones nuevas. Hay que aprender a tomar riesgos. Otra que puse era usar las energías sabiamente, no ponerse a pelear, porque pelearse significa energías. No ponerse a desperdiciar el recurso más precioso que tenemos, que es tiempo. Mientras mayores somos, más conscientes estamos de lo poco que nos quede. Yo tengo ahora casi 60 años, me quedarán pues 25 años de margen todavía, 20, 25 años. Y la cantidad de cosas que tengo que hacer es enorme, no sé si me van a alcanzar los próximos 25 años para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces eso decía, usar las energías sabiamente. La otra era tener paciencia. La penúltima era reconocer que tienes mucho potencial, no autocensurarte. Y la última es tener fe en ti mismo. Esos eran los 10 retos. No voy a expandirme más sobre eso porque hay todavía mucho más que hablar. ¿Ok? Sobre esas presentaciones las hice 4 veces, 2 en La Paz y 2 en Santa Cruz. Listo, me saqué ese tema de encima. Y de ahí vino la tercera charla, que ya era un poco más, ¿cómo les puedo decir? Más cuestionadora. Porque, ¿qué pasaba? A medida que iba escribiendo las historias de vida, iba escuchando diferentes versiones, que es el tema de esa charla, me daba cuenta que hay muchas limitaciones que la gente se autoimpone, por sí mismos y por sus familias. Entonces me imaginé que vivimos en un cubo, que estamos al centro del cubo viendo hacia el frente. De nuevo, o sea, esto lo he expandido mucho más en una charla que di sobre esto, pero básicamente se trata
de que en este cubo la parte de abajo es la familia, de dónde venimos, y ahí hay cuestionamientos. El primer cuestionamiento es el apellido paterno, que es un mito, porque el apellido paterno es nada más que por una tradición, que es el padre del padre del padre del padre. Si la tradición nuestra fuera la madre de la madre de la madre, no nos apellidaríamos como nos apellidamos, y estaríamos buscando otros parientes, pero al final seguimos siendo las mismas personas. Y también sobre las familias hay muchos temas, muchos conceptos que nos han llegado de parte de nuestros hermanos mayores, de parte de nuestros padres, de parte de nuestros abuelos, que son simplemente versiones. Y esas versiones nos han llegado de acuerdo a quién nos ha contado, de acuerdo a su memoria, de acuerdo a su situación en la familia, de acuerdo a su personalidad. Entonces, lo primero que he hecho ha sido, a ver, esa parte de la familia hay que cuestionarla también, porque son versiones. Otra que también me cuestionaba era la religión. Todos nosotros estamos en un país católico, en una región que es católica, que es Latinoamérica, pero de ahí te pones a pensar y ves estadísticas, solamente el 33% del mundo sigue a Jesucristo. 33 quiere decir que 2/3 partes no lo siguen. Todo lo que nosotros pensamos que es lo correcto de la religión, para otra gente no es. Ni siquiera saben quién es Jesucristo. 25% son musulmanes. Y para ellos Jesucristo no es más que un profeta. Pero no es el Hijo de Dios. Después vienen un 12% que son hindús. Entonces la religión también te impone ciertas cosas. La religión católica a nosotros nos ha impuesto ciertas cosas que las tenemos tal vez en nuestro ADN mental, pero ¿por qué no cuestionarlas? Hay algo que, digamos, una de las cosas que a mí me pone muy incómodo de la religión, que no lo voy a discutir porque nos podemos pasar horas y nunca ponernos de acuerdo en lo que es temas religiosos, pero sí hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, eso de mía culpa, somos culpables desde que hemos nacido, eso no me cuadra. Pero bueno, esa es una de las cosas que me cuestiono. De ahí viene la parte de la sociedad que es básicamente tu relación con la sociedad, lo que tú crees que es lo correcto, de acuerdo a lo que has visto desde que has nacido. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué tan representativo es lo que hemos visto dentro de dentro del cuerpo que ustedes tienen y dentro de las capacidades que tienen de ver y de trasladarse? ¿Realmente lo que ustedes saben de la sociedad es la verdad única? No es, para nada. De ahí había otro tema que es el de los parceiros, que es la gente que está trabajando a tu lado, tus familiares. Ellos también tienen sus propias limitaciones y viven en sus propios cubos. ¿Por qué tienes que seguir como un rebaño todo lo que tus parceiros hagan o digan? Entonces eso yo también me pongo a pensar. Cuando te dicen haz o no haz, digo, ¿y por qué? ¿Por qué me dices que haga o no haga? Eso yo lo decido. Es un cuestionamiento. Y el otro cuestionamiento es el cuestionamiento de las parejas. Y ahí hay un concepto sobre que es también cultural, que es sobre que eres el dueño de tu pareja, ¿no? Eres mío, tú eres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar que haya eso de ser el dueño de? Hace años le pregunté a una amiga que hacía yoga, le pregunté, un poco por fregarle, le dije, ¿cómo haces tú para dirigir el amor? Y ella lo que me dijo, tu pregunta está equivocada, porque el verdadero amor no se dirige, el verdadero amor se irradia. Ese concepto me encantó, porque ¿qué pasa? Cuando diriges el amor, estás esperando que te lo dirijan de vuelta. Y a veces pues no te lo dirigen de vuelta, y sufres. Pero cuando lo irradias, es una cosa maravillosa, no tiene fin, y no esperas nada de nadie. Entonces ese es el cuestionamiento que me he hecho sobre la parte de las parejas. Y de ahí viene la parte esa del cubo, que es la parte de arriba, que es tu percepción sobre tus propias limitaciones. Que eso es bien complicado eso, porque ahí viene la autocensura también. Y también la comodidad, por no querer hacer algo más
diferente, que te saque de tu zona de confort, empiezas a autosugestionarte de que ese es tu límite. Entonces eso también era una fuente de cuestionamiento. La idea de este cubo era de que si es que empiezas a cuestionar cada uno de esos lados y los empiezas a golpear, esos lados empiezan a volverse más redondos. Y la parte de arriba, que es tu percepción, empieza un poco a desintegrarse. Hasta que realmente, ¡puf!, cae. O simplemente deja de existir. Y eso hace de que tengas un problema, porque te preguntas, bueno, ¿y dónde está el límite de lo que soy? ¿De quién soy? Y eso te da una crisis de existencia. Y no es fácil. Mucho más fácil es decir, este es mi límite, este es mi cubo, estos son mis amigos, esta es mi familia y listo. Y puedes vivir así. Súper cómodo. Pero cuando empiezas a cuestionarte, a cuestionar todo lo que está a tu alrededor, es complicado. Te desestabiliza. Y desestabiliza a todos los que te rodean, porque cuestionas todo. Entonces, esta es una crisis que es como existencial. Al final, ¿qué soy? Al final, ¿dónde estoy? Al final, ¿quiénes son todos los que están alrededor mío? Esa crisis trae una oportunidad. Y la oportunidad es que puedes cambiar las versiones. Es hermoso eso, porque al cambiar las versiones puedes cambiar todo el karma hacia atrás. Puedes empezar a configurar de nuevo tu vida hacia atrás. Es por eso que esta charla se llama el mundo que vivimos. No es el mundo en el que vivimos, sino el mundo que vivimos, el mundo que nosotros hemos definido que es nuestro mundo. Ahora yo lo relaciono con la pirámide de Maslow. No sé si ustedes se acuerdan de la pirámide de Maslow, que eso nos han enseñado en la universidad. La pirámide de Maslow tiene 5 niveles, ¿no? El primer nivel es las necesidades fisiológicas, que son agua, comida, sueño, sexo, todo lo que es básico. El segundo nivel, según la pirámide de Maslow, es las necesidades de seguridad física, emocional. O sea, una vez que ya puedes sobrevivir, estás buscando protegerte. El tercer nivel es el de pertenencia, pertenecer a un grupo, a una familia. El cuarto nivel es el de reconocimiento y el quinto es el de autorrealización. ¿Por qué estoy trayendo eso de la pirámide de Maslow? Porque ese concepto de que esa parte del cubo que se desintegra es donde coincide con la autorrealización. Porque la autorrealización es como la plenitud, ¿no? La autorrealización, según yo, no proviene de cumplir las reglas, no proviene de hacer todo lo que te pidieron que hagas. La autorrealización proviene de que has hecho algo diferente y que has intentado y que si lo has logrado, entonces sí puedes decir que tienes una plenitud. Seguir las reglas no te lleva a muchos lados, simplemente eres un buen ciudadano. Y desde el punto de vista narrativo, los buenos ciudadanos son aburridos. No hay nada que contar de los buenos ciudadanos. Se casan una vez, no cambian de trabajo, no se meten en líos, hasta pagan sus impuestos. Narrativamente hablando, los más interesantes son los que rompen esquemas. Y esos, según yo, son los que pueden llegar a esa cúspide de la autorrealización. Ahora, hay algo que también he pensado y creo que es así. La pirámide viene en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que cuando llegas a la autorrealización, la pirámide se vuelve a expandir así. Se expande hacia arriba. Y se expande hacia arriba, ¿por qué? Porque, a ver, toda la parte de abajo de esa pirámide, que es comida, protección y todo eso, se refiere a tu protección de tu cuerpo físico. Cuando vas más arriba, ya es más a tu parte mental, digamos, ¿no? De plenitud, de eso que les decía. Pero cuando ya superas eso,
se abre hacia una parte más espiritual. El concepto es súper lindo. Quiere decir que cuando llegas a esa parte, de repente se te abre todo. Y esa parte espiritual es la parte no solamente tuya, sino es de una comunión, no solamente física, sino una comunión de espíritus, no tanto de intereses, porque los intereses son más físicos, sino de comunidad, de cuando haces apoyo a otro ser humano. Y cuando haces mucho de eso, te sientes realmente lindo, muy bien, porque te expandes hacia arriba. Entonces, yo creo que eso es ese concepto de que cuando llegas arriba se te expande el mundo, se te expande tu alma, es hermoso. Ahora, lo que yo he aprendido en estos años que he hecho tantas historias como escritor, me he dado cuenta qué tan fuerte es este tema de las versiones. Lo que me he dado cuenta es cómo las personas manejan versiones de sus propias vidas y de sus familias de acuerdo a sus necesidades, a las necesidades que están pasando. Por ejemplo, he encontrado gente que cuenta su historia desde el punto de vista de alguien que acaba de romper con su pareja, cuenta su historia desde el punto de vista del rencor. Que se vaya a la M, el desgraciado, o lo que sea, y su punto de vista de lo que cuenta de sus vidas se basa en base a eso. O si algo ha pasado con su mamá o su papá, cuentan su vida desde el punto de vista del rencor. Y ese punto de vista, esa versión, cambia después cuando esa persona entra a un periodo de perdón. De repente, toda la versión de su vida se hace mucho más ligera. Se hace mucho más linda porque están perdonando. Entonces, cuando yo entro como escritor y empiezo a decir, oye, a ver, contame de tu vida, después me doy cuenta en qué estado de situación está esta persona. Además, en cómo es su personalidad. Si es una personalidad optimista, toda su vida va a ser brillante. Si es una personalidad pesimista, todo va a ser negro. Hasta las cosas más lindas, sí, pero... Y es así. Y también depende de su memoria. He encontrado gente que cuenta sus historias con el menor número de palabras, porque su defensa es la indiferencia. Porque no se quieren acordar de las cosas. Ni siquiera las quieren procesar. Entonces la forma como la cuentan es decir, no, eso no ha pasado, eso no... Pero hay un mundo detrás, hay un mundo debajo, que yo me he enterado de ese mundo debajo hablando con las personas alrededor de ella o de él. Entonces son versiones. Ahora, esas versiones, otra cosa que me he dado cuenta es que muchas personas eligen el camino del mínimo esfuerzo. Usan etiquetas. Y es lo más fácil usar etiquetas. Usas etiquetas para tus familiares, para tus amigos, para tu pareja. Sí, mi esposo es así, mi esposa es así, mis hijos son así, mi jefe es así y ya. Y los encasillas en etiquetas. Súper fácil. Así puedes vivir. ¿Y qué pasa si sigues así y te encasillas y eso que les decía de la espiral es chiquita? ¿Qué pasa? No pasa nada. Te mueres y ya. Pues. La cosa es, mientras nosotros estamos vivos, hacer que las cosas sean más movidas, quitarnos esas etiquetas, salir de esa ley del mínimo esfuerzo. Ahora, el truco está en que te des cuenta de que la narrativa que tienes de algo es una versión y que la puedes cambiar por otra versión. Pero te tienes que dar cuenta que sigue siendo una versión. ¿Cuándo vas a llegar a la realidad? Nunca. Que no lo vas a saber. Pues tenemos 24 horas en el día, tenemos 2 ojos que ven lo físico, tenemos oídos que oyen hasta cierto nivel, no estamos en todas partes,
no sabemos qué es lo que le pasa a nuestra pareja, no sabemos qué es lo que le pasa a nuestros hijos, no sabemos nada. Incluso hay cosas nuestras que no las sabemos y que están enterradas. Y que para saberlas tendrías que entrar a unas sesiones de hipnosis profunda. Entonces, pero ahí viene la otra pregunta. ¿Para qué vas a irte tanto al pasado? O sea, está bien, digamos que quieres cambiar las versiones de todo lo que te ha pasado en tu vida, ok. Y empiezas a preguntarte todo y empiezas a hablar con diferentes personas para saber lo que realmente pasó con X y cambiar tu versión. Lo que me he dado cuenta es que si miras demasiado al pasado, no vas a llegar nunca a nada concreto, porque vas a seguir encontrándote con datos diferentes, con versiones diferentes. Entonces, ¿para qué cambiar la versión del pasado? ¿Saben para qué es? Para cambiar su versión del futuro. Porque es como una tendencia. Si vivimos, si nuestras versiones se basan en el miedo, en el futuro, nuestra versión del futuro va a seguir una versión de miedo. Si las versiones del pasado se basan en el rencor, seguramente hacia el futuro vamos a seguir rencorosos. Y si se basa en el amor, hacia el futuro va a ser también del amor. Esa es una muy buena razón para poder cambiar la versión del pasado. Pero hay allí un problema. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo cambias tu versión del pasado? La conclusión a la que he llegado, bueno, hay como dos formas de proyectarte hacia el futuro. Una es que cambies tu versión del pasado para cambiar la versión del futuro, o la otra es que cambies tu versión del futuro para reinterpretar tu pasado. Eso yo creo que es mucho más fácil. Es mucho más, en inglés es doable, no sé cómo se dice, pero más se lo puede hacer. Si cambias tu versión del futuro, cambias tu versión del pasado. Entonces, si tú quieres tener una versión del futuro donde tú eres más amoroso, más compasivo, cambia todo lo que te ha pasado en el pasado y velo desde otro punto de vista. Eso yo creo que es mucho más fácil. Entonces, ese es el punto que les quiero dar sobre todo, que pueden cambiar sus versiones del futuro hacia el pasado. Quiero darles un poco también algo que he encontrado en las familias, que son las versiones de las familias. Las versiones de las personas ya las hemos visto que pueden cambiar de acuerdo a la personalidad. Pero las versiones de las familias, por lo que he visto, es también interesante, porque hay historias. Cuando fui preguntando a diferentes miembros de una familia cómo es la historia de la familia, muchos me dan ejemplos de cómo es la tradición familiar, ¿no? La tradición familiar es que el papá siempre ha hecho esto, o es que el abuelo siempre ha sido tal. Y a veces sí coinciden. Cuando pregunto a muchas personas del mismo grupo familiar, me dicen, sí, es así como ha pasado. Pero hay veces que no tienen nada que ver con la realidad. A veces son narrativas tergiversadas e inventadas. ¿Y por qué son tergiversadas o inventadas? Por la misma razón por la que nosotros como personas tergiversamos nuestras propias historias, por sobrevivencia. Y las familias sobreviven con los tabús. Cuando hay cosas que son muy fuertes y no quieren que se sepa, las familias lo que hacen es no hablar sobre esos temas. Y me he encontrado con unos cuantos ejemplos. Para esta presentación he decidido no dar ningún ejemplo real porque quiero que se queden más con las ideas. Pero sí he visto casos en que las historias están completamente tergiversadas. Incluso hay casos donde la historia tergiversada ayuda a la sobrevivencia de las personas que se basan en esa versión tergiversada para seguir adelante, porque no podrían
aguantar la verdad, porque esa verdad a veces es muy dura. Entonces lo que hacen es bloquean todas las clarísimos indicios de que una tradición familiar está equivocada, la ocultan, la tergiversan para ellos sentirse de una manera X. Entonces cuando le dices a esa persona, oye, en realidad la historia de la familia es de esta otra manera, saltan. Saltan de una forma hasta agresiva. ¿Por qué? Porque estás amenazando su existencia. Es por eso que a veces es tan difícil lidiar con las versiones familiares, con las tradiciones familiares. Y he visto casos también donde hay historias de los antepasados, padres o abuelos, que son súper complicadas y que lo sabe solamente un miembro de la familia, el padre o la madre. Solamente uno lo sabe. Esa persona tiene que cargar con ocultar esa historia a sus hijos, a todos, por la sobrevivencia de su familia. Tiene la pesadísima carga de romper un karma. Y si tiene éxito, se va a morir con el secreto. Si no, las cosas se descubren y eso puede causar complicaciones. Entonces, hay personas que dentro de una familia que cargan con cosas que son pesadas y a ver, si yo entrevisto a esas personas no me van a contar todo. Otra vez me cuentan algo y yo después, por otro lado, me entero de que ha habido algo fuerte. Al principio de mi carrera de escritor, decía, oye, ¿por qué no me han contado la verdad? Me están ocultando. Después me he dado cuenta que es una necesidad de sobrevivencia. Entonces, lo que les quiero transmitir es que las versiones que tenemos nosotros es una versión de sobrevivencia, tanto de nosotros como personas, como de nuestras familias. Entonces, un poco para finalizar esto, hay muchos conceptos acá, todo esto va a estar grabado en YouTube, si quieren lo pueden repasar después, porque no creo que saliendo de acá se acuerden de todos estos conceptos, porque son muchos. Lo van a poder ver mejor después con calma. El mensaje final es básicamente el siguiente: la realidad no existe. La realidad no existe. Hay versiones. Y si no somos capaces de lidiar con versiones y solamente estamos con una narrativa que se acomoda a nosotros, bien. Pero si quieren un poco crecer, un poco quieren llegar, es mi concepto, ustedes pueden tener sus propias ideas. Solamente estoy viniendo aquí a compartir, no estoy viniendo a enseñar nada. Y si a la salida de acá me dicen que estaba equivocado, pues bueno, tal vez sí. Es solamente mi opinión, ¿ok? Mi opinión es que si ustedes aceptan todo a ojo cerrado, como que la realidad de la familia es esta, la realidad mía es esta, no van a crecer. Y su pequeño círculo se va a mantener ahí chiquito. Si quieren expandirse, si quieren llegar a ese punto de la autorrealización y llegar a expandirse también un poco espiritualmente, no hay nada de malo con cuestionar. Cuestionando con amor. Cuestionando, dando el beneficio de la duda. Cuestionando, teniendo fe en la bondad humana. Porque si dentro de sus cabezas dicen, es que la gente es así y todo es malo, entonces las versiones que ustedes van a agarrar van a ser versiones que van a cumplir con eso, con que la gente es así. Pero si las versiones que ustedes hagan desde el punto de vista del amor y de la bondad humana, va a ser todo mucho más claro, va a ser mucho más limpio. Pero tienen que lidiar con la crisis de saber que no saben. Que no saben de sus padres, no saben la vida de sus padres, no saben la vida de su pareja, no saben
de su propia vida, que no saben. Pues eso es una oportunidad. Eso es, lo que quiero, este punto es increíblemente infinito. Ese es un otro concepto. Cuando cambian versiones, de repente todo como que se abre. Es una cosa así gigante. Y pueden llegar a lo que quieran, a lo que quieran ustedes ser. No es la parte física de Maslow. Esta es una parte que es mucho más espiritual, mucho más amplia. Y para cerrar esta charla que no tiene mucha longitud, pero tiene muchos conceptos, mucha carga de conceptos. Con esto he terminado también otras charlas y me ha encantado esto. Vino por una entrevista que hice a una amiga que surgió entre los dos una idea muy linda. Es la siguiente: cuando nacemos nos dan una obra de arte, que es una obra de arte que es nuestra existencia. Somos bebés. Y esa obra de arte con el tiempo va cambiando de acuerdo a lo que nosotros hacemos esa obra. Si es que en este concepto que les digo de la espiral que va creciendo, cada vez vamos a ir añadiendo más cosas a esa obra de arte. Imagínense que es como un bloque de arcilla, ¿ok? Agarran más bloques de arcilla de otro lado y lo pegan y lo muelen, ¿no? Y ese bloque de arcilla, a medida que van ustedes pasando por la vida, se hace a veces con huecos por los golpes que recibimos, a veces se hace brillante, a veces tiene un matiz hermosísimo. Y en el momento en que se mueren, le dicen al creador: esta es mi obra de arte. Esto es lo que he hecho de mi vida. Entonces les dejo con ese concepto. Gracias.